Hola, hola, gente linda, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, hoy quería compartir un poquito con ustedes. Sobre todo quería hablar de un temita que me parece re lindo, importante, y es una de las preguntas que más me hacen las personitas, y es ¿cuál, cuál es mi propósito? ¿Cómo descubro cuál es mi propósito? ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi propósito? Bueno, obviamente que en base, como siempre les digo, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia, desde mis vivencias. No quiere decir que sea ni la única, ni la más, ni la verdadera, ni la correcta para todos, pero sí es la mía porque así lo viví yo. Eh, y bueno, obviamente el que se sienta identificado, así va a ser, ¿verdad? Así que bueno, nada, quería contarles esto un poco de qué es para mí realmente alinearse con ese propósito, cómo comenzamos a alinearnos con nuestro verdadero propósito. Para mí una de las cosas principales, por lo menos a mí me sucedió así, es como que sucede un clic, ¿no? Un clic. Y creo que una de las cosas principales para comenzar realmente a alinearnos con nuestra verdadera propósito en esta vida, para descubrir quiénes somos realmente, como eso que yo siempre les hablo de descubrir nuestra verdadera naturaleza. Cuando uno descubre eso, descubrís tu propósito. Obviamente que por ende descubrimos realmente nuestro propósito en esta vida. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los primeros pasos para mí es soltar, que nos cuesta muchísimo, soltar toda esta identidad, nuestra identidad, por así llamarlo, eso con lo que nosotros nos identificamos, eso que de alguna manera son nuestras programaciones, todos esos programas que vinimos adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida, no solo de esta, sino de otras vidas, otras líneas del tiempo, nuestra información transgeneracional. Son todos programas de alguna forma de información que contenemos que muchas veces nos hacen creer que somos tal cosa, que somos tal otra. O sea, nos identificamos con un título, con una carrera, o con que soy buena persona, o que soy mala persona, o que soy alta, o que soy gorda, o que soy fea, o que soy linda. Todas esas programaciones que nos hacen creer que somos tal cosa o tal otra, simplemente es esa identidad que nos vamos formando con toda esa información que nos fue rodeando a nuestro alrededor en nuestra vida, donde fuimos creciendo de alguna manera, en el entorno, en la familia, en el lugar, en el país. Toda esa información que vamos adquiriendo es con la que vamos formando de alguna forma toda nuestra personalidad. Y eso es lo que en la vida creemos que es lo que somos. Nuestra mente nos hace creer eso. Y al creer que así somos, es lo que de alguna manera se nos proyecta en nuestra vida, a nuestro alrededor, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros comenzamos realmente a soltar todas estas programaciones y a dejar de identificarnos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, ¿sí? Comenzar a entender cómo funciona toda esa parte, pero empezamos a soltar todo eso, ir soltando de a poco, de alguna manera, y decimos, ok, si yo no soy ni mis pensamientos, si yo no soy ni mis emociones, ¿quién soy? Hay que ser guapo para hacerse hay que ser guapo para hacerse esta pregunta. Yo siempre digo, no es fácil entender todo este mundo, es un poco loco para el principio, cuesta un poco, pero es real. Entonces cuando sucede eso, obviamente que hay un clic en las personas que lo pasan y que se dan cuenta realmente que hay mucho más. Cuando uno empieza a indagar y a hacerte estas preguntas que yo siempre los estoy invitando a hacerse: ¿quién soy? Si no soy ni mis pensamientos, ni mis emociones, ¿quién soy realmente? Ahí es cuando hay un cambio. Ahí sucede un cambio y sucede otro tipo de conexión. Y si realmente queremos conectar con esa parte interna de nosotros, descubrirla, obviamente que empieza realmente a suceder un cambio en nuestras vidas. Tenemos que realmente querer hacerlo, tenemos que sentir hacerlo y tenemos que ser capaces de empezar a soltar toda esta programación, que es lo que creemos que somos, pero en realidad es simplemente un poco ilusorio todo eso que a veces vemos y que vivimos. Hay que saberlo entender. Pero
Como les decía, cuando nos damos cuenta y comenzamos a hacernos todas estas preguntitas, obviamente que comienza a suceder un cambio. Realmente comenzamos a conectar con esa parte nuestra interna, que bueno, le podemos llamar el alma, el espíritu, son dos cosas que forman parte de nosotros, ¿verdad? Hay que saber entender un poco todo esto, pero esto obviamente que lleva todo un proceso también, entenderlo. Pero sí comenzamos a ser encaminados y guiados por esa parte nuestra, por nuestro verdadero ser, por nuestra verdadera esencia. Cuando uno conecta con esta parte, con nuestro corazón, y dejamos, como yo siempre digo, de identificarnos tanto con nuestros pensamientos, sino hacerle más caso a nuestro corazón, a esa intuición que viene desde dentro, que es la que siempre nos va a guiar por el camino correcto, siempre, porque ese no se equivoca jamás, el corazón jamás se equivoca, nunca. La que sí nos va a marear mucho va a ser nuestra mente, esa siempre nos va a querer confundir, pero el corazón no, y cuando los dos se alinean es increíble. Pero el corazón nunca se equivoca, jamás, siempre te va a ir guiando por donde vos tenés que ir, cuál es tu... alinearte, ahí es cuando yo les digo, ahí es realmente cuando comienza uno a alinearse con su verdadero propósito, porque conectamos con esa parte de esencia, con esa verdadera esencia que somos, y se nos empieza a mostrar el camino de diferentes maneras. Nos damos cuenta porque empiezan a pasar cosas diferentes, obviamente, que al principio es un poco raro porque no comprendemos, pero lo vamos entendiendo y es muy lindo el proceso. Es lindo poder disfrutarlo también. Y en ese momento realmente es cuando comenzamos a alinearnos con nuestro verdadero propósito, porque hacia ahí vamos, a encaminarnos hacia ese lugar, a descubrirnos, a entender quiénes somos verdaderamente, a descubrir mucho más allá de lo que creemos que somos, porque hay mucho más. Y ese para mí es alinearse con nuestro verdadero propósito, porque cuando uno conecta con su interna, con su verdadera naturaleza, se te empieza a guiar, se te empieza a mostrar tu camino para dónde tenés que ir. Y siempre va a ser, la mayoría de las veces sucede, que es totalmente en contra de lo que uno se imagina en la vida, o sea, es totalmente diferente a lo que uno se identifica, ¿no? Con eso que uno se identifica, con nuestra identidad. Tenemos que soltar y atravesar todo eso porque totalmente va por otro lado siempre. Nuestro propósito generalmente va atravesando todos esos murallones que creemos que es lo que somos. Tenemos que atravesar toda esa parte. Por eso es importantísimo soltar, disolver el ego, todo eso que nos hace creer que es lo que somos. Todas esas estructuras tan marcaditas que a veces tenemos, y yo siempre digo, cuando a algo le tenemos tanto miedo, bueno, ahí yo les digo, a veces la gente te dice, no, porque yo siempre siento cuando en algún lugar no tengo que estar. Son miedos, yo siempre digo, cuando existe el miedo, hay que dudarlo. Yo soy todo lo contrario, hago todo lo contrario. Cuando siento miedos es cuando sé que por ahí tiene que ser la cosa. Al menos a mí me ha pasado así en la vida desde que empecé todo este camino, y justamente me he dado cuenta que en esos momentos que se me venían todo el terror y todos mis miedos salían a la luz, a mí me marcaban que justamente era ahí donde yo tenía que atravesar esos miedos, donde yo tenía que soltar todas esas programaciones que tenía en mi mente, porque era lo que me habían enseñado toda mi vida, que tenía que ser así. Por eso me costaba tanto y por eso yo veía determinadas cosas como peligro, porque eran programaciones que tenía, obviamente. Entonces, yo siempre les digo a las personas, donde más miedos tenemos, donde más no nos gustan, donde hay situaciones que nos incomodan mucho, bueno, presten atención, porque ahí es donde hay mucha información para nosotros, para realmente poder dar un paso y crecer como personas. Porque donde están nuestros miedos están nuestras mayores fortalezas, y es así real. Yo lo he vivido, lo he comprobado paso a paso. Hay que realmente ser capaces de atravesar todos estos miedos, ¿no? Porque no es fácil, lo sé que no es fácil, pero cuando estamos conectados hacia nuestro corazón, siempre se nos va a mostrar la manera y la forma de enfrentar estos miedos.
Y ahí es como empieza a suceder la alineación de alguna manera con nuestro propósito, porque vamos siendo encaminados, o sea, siendo dirigidos, porque esto es prácticamente un llamado de nuestra alma, dirigidos hacia nuestro camino real, hacia eso que cuando yo digo uno encuentra su propósito, y no importa lo que hagas, porque todos tenemos diferentes virtudes, todos cuando estamos conectados al corazón tenemos muchas capacidades para ayudar, siempre se va a tratar de ayudar, obviamente, siempre es de dar, eso es justamente el ego anulado prácticamente. Siempre el propósito de nuestras vidas se trata de dar y compartir ese amor que nosotros fuimos capaces de descubrir, ese amor incondicional. Eso es lo que hay que transmitir y hay que ayudar, ¿verdad? De diferentes formas, todos tenemos capacidades diferentes, pero para alinearnos con nuestro propósito ese es el camino. O sea, el soltar todas esas programaciones, el enfrentarnos a nuestros miedos, que donde están nuestros miedos están nuestras mayores fortalezas, y realmente es así. Pero bueno, es un caminito, como yo siempre digo, es un caminito, es un proceso, hay que tener paciencia, mucha paciencia, es lo que nos toca, desarrollar la paciencia en este camino. Al menos yo era una mujer súper ansiosa y me tocó realmente desarrollar la paciencia, que yo no tenía paciencia, era súper ansiosa. Y toca, porque esto es un proceso, no es que uno va a descubrir todo esto ni en 2 meses ni en un año, esto lleva un camino. Es para el que, como siempre digo, el que lo sienta, hacer, si uno lo siente, así va a ser, como yo siempre digo. Así que bueno, es eso un poco, para mí es eso, el alinearnos con nuestro verdadero propósito, es simplemente conectarse con uno mismo. Cuando uno se conecta con uno mismo, va surgiendo, te lo va mostrando, porque así ahí, yo siempre digo a las personas, simplemente la información se te empieza a entregar de diferentes formas, porque es algo que de alguna manera emana de uno mismo. A mí al menos me pasa muchas veces que cuando doy pasos así, que me enfrento a mis miedos y bueno, y voy dando un pasito tras pasito a medida que voy pudiendo, ¿verdad? Saben que a mí al menos me sucede, es como que si me bajara un archivo de información, realmente me pasa así. Es como si me bajara un archivo de información y se abriera en mí un paquete de información, y a medida que va pasando el tiempo yo voy procesando toda esta información, pero esa información que la contengo yo, que está en mí. O sea, yo no es que tenga que estudiar, ni hacer ninguna carrera ni nada, porque esa información ya está en mí, emana de mí, simplemente que eso yo le llamo despertar la conciencia, el emancipar, al liberar, ¿no? Conciencia, que es justamente este proceso. Cuando uno va atravesando cada pasito en este camino y se va animando a soltar, a atravesar estos miedos, yo le digo, y uno va evolucionando a nivel conciencia, va expandiendo la conciencia, van llegando esta información cada vez más. Es el famoso conocimiento que a uno se le va entregando, pero es el conocimiento que contenemos nosotros mismos dentro. No es que uno tenga que estudiar, simplemente empieza a surgir. Y si no, la vida misma te empieza a mostrar de diferentes formas por dónde tenés que ir. Todo te empieza a llegar, eso te puedo asegurar, que todo empieza a llegar en el momento justo, aparecen las personas justas en el momento indicado, todo empieza a suceder, encaminarse y alinearse para que vos cumplas tu verdadero propósito. Pero de la manera que sucede realmente es conectándose al corazón. Y no identificarse tanto con la mente ni nuestros pensamientos, entender que eso simplemente son programaciones que contenemos. Para el que no entiende esto, yo sé que al principio es re difícil y es re loco entender todo esto. Indaguen, profundicen, estudien un poco cómo funciona la mente, todo esto del subconsciente, del inconsciente, de dónde viene, todas esas cositas que nos ayudan un montón a entender a veces. Al principio al menos que es un poco difícil entender todo esto. Pero bueno,
Así que nada, esa es mi manera, mi forma, al menos es como yo la he vivido, la vine viviendo en mi experiencia. Y nada, es muy lindo cuando sucede que uno empieza a encontrarse con su verdadero propósito, porque simplemente es mucho amor lo que uno siente, realmente se desborda el corazón de mucho amor. Pero bueno, nada, ojalá que les sirva un poco esto y que bueno, nada, obviamente que deseo que todos ustedes puedan encontrar su verdadero propósito, ni hablar. Les mando un beso grande.